padre y una hija, que los dos están enfermos de alguna manera, que tienen una relación rota, desgastada por el tiempo, y que ante la proximidad de la muerte del padre emprenden una huida hacia adelante, pero que al final, en esa huida, al final se terminan encontrando, ¿no? Me interesaba mucho el tema de la enfermedad y el tema de la, bueno, de la muerte y de cómo enfrentarse a la muerte, pero de una manera un poco realista, ¿no? Yo había vivido un poco esos casos y entonces me interesaba mucho contar de verdad cómo yo había vivido eso, es decir, esas esperas en los hospitales, esos tiempos muertos, esa sensación de que no acabas de saber qué es mejor, si hacer una cosa o hacer la otra, ese como desamparo que se vive cuando alguien de repente se enfrenta a algo que por otro lado es inevitable, ¿no? La historia que me proponía Lino, pues para mí me resultó, bueno, muy interesante por poder enfocarla desde ese lado. A partir de ahí empezamos a hablar juntos, hablamos mucho, hicimos un argumento juntos, una escaleta un poco de lo que iba a pasar en la película, y después, bueno, pues yo escribí una primera versión de guión, bueno, pues viendo un poco por dónde meterle mano, la comentamos juntos, luego fueron distintas versiones, etc. Así trabajamos. La obsesión aquí más era hacer una película que fuera muy de verdad, ¿no? Con personajes muy de verdad, que conocíamos muy de primera mano, y retratar de una manera muy cotidiana, ¿no? Y muy nuestra todo lo que estaba pasando, ¿no? Entonces creo que en ese afán de ser muy, ¿no? de estar muy pegados a la verdad y a ese cotidianismo que diría Fernán Gómez, el humor de una manera sale de una manera muy orgánica. El humor creo que viene desde lo más cotidiano y desde lo más, digamos, nuestro, ¿no? Porque la apuesta era estar muy pegados a, claro. O sea, no tanto a un género o a hacer digamos, a una película concreta, sino a seguir a unos personajes que nos estaban tan un poco como al final marcando el camino, ¿no? O sea, ellos tres en concreto, ¿no? Creo que el guión era tan sólido que ellos se sentían muy cómodos, ¿no? Con el texto, ¿no? Entonces no hubo necesidad casi de cambiar casi nada, ¿no? Ni durante el proceso de ensayos ni durante el proceso de rodaje, porque sí es verdad que estábamos todos, o sea, nos sentíamos todos como pisando un suelo muy firme, ¿no? Uno de las, digamos, de los temas para mí muy fundamentales de esta película es justamente la negación de la realidad como forma de supervivencia, ¿no? Esto fue lo que a mí me movió, estaba en el germen de este personaje, estaba en el germen de de por qué yo quería contar o hacer esta película. Y al final, digamos, esa negación, ese no con el que empieza el título de la peli, evidentemente o sea, a mí por lo menos me ofreció un camino también formal, ¿no? A la hora ¿no? de también en la puesta en escena, pues contar mucho, o sea, no tener en cuenta esos off, ¿no? O sea, como parte, digamos, o sea, de la esencia de la propia película, ¿no? Para mí lo bonito y lo importante es que estos dos personajes, a su manera, de una manera muy, quizás torpe, pero al final muy humana, porque todos somos muy torpes, muy osca, ¿no? Porque son dos personajes muy blindados, que transpiran muy poco emocionalmente, al final logran de alguna manera construir esa despedida, ¿no? Lo que hace la película es llevarle a ella a la posibilidad de mirar en qué situación está, de hacerse un poco consciente, ¿no? Que es un poco también lo que me interesaba a mí, ¿no? O sea, un poco destripar, ¿sabes?, cómo funcionan los códigos de comunicación e incomunicación en esta familia que se viera de espejo en otras, ¿no? O sea, para el espectador, ¿no? O sea, y es así como se comunican ellos, ¿no? Entonces, para mí es lo importante, ¿no? Que creo que se produce ese encuentro, se produce esa despedida y a partir de ahí ya, pues no sé qué pasará con ellas dos, ¿no? La verdad.